muchas gracias a todos y buenos días. Entonces, algunos de ustedes seguramente nos acompañaron hace un poco más de un año en el lanzamiento de la guía de CAF y del proyecto de la IF, entre CAF y AFD, sobre sistemas públicos de bicicletas, y surgió desde ese momento la posibilidad de hacer la estructuración técnica, legal, financiera de un sistema para Lima. Entonces, eso es lo que hemos hecho en estos 10 meses. Entonces, hemos estado trabajando alrededor de este tema y hemos trabajado con los equipos de las municipalidades, y hemos trabajado con Paloma, con Julio César, con Claudio, sobre cómo adaptar el mejor concepto para un proyecto que desde el inicio se planteó debe ser interdistrital. Esa es como la meta. Entonces, les cuento esencialmente, les presento el tema de los sistemas públicos desde CAF, el fomento de la bicicleta en Lima. En esto hacemos énfasis de que Lima trae un proceso de casi 20 años de avanzar con todos los tropiezos que ustedes conocen en el tema de la bicicleta, cómo hemos dimensionado, cuáles han sido las alternativas analizadas, un condicionante muy fuerte que hemos planteado, y es la necesidad imperante de que el sistema que se puede hacer parta de condiciones de reducción de la inseguridad y la violencia vial. O sea, sería bastante irresponsable poner un sistema de estos sin esas condiciones de seguridad vial. Por último, algunas recomendaciones de estructuración organizacional y un modelo financiero. Entonces, en términos generales, lo que hemos buscado es cómo adaptar un sistema que sea a la vez interdistrital y que sea acorde a una demanda que se pueda transferir hacia la bicicleta en los 3 distritos. Entonces, lo que hemos hecho es esencialmente un proceso de un diagnóstico con base en los fuentes existentes, algunas encuestas complementarias, revisión de hace clic por favor, no llevo acá, listo, listo. Y habría que agregar en este tema que CAF, en este proyecto la IF, ha estado apoyando varios municipios en América Latina en la creación, consolidación y de cierta manera incluso salvamento de algunos proyectos como el de Caracas, algunos inicios como el de algún intento en La Paz o la reformulación del proyecto de Quito, y hemos estado en varias ciudades colombianas, además en un último taller en León, México, a principios de este año. Entonces, en CAF hemos estado trabajando este tema con la guía y estos talleres en estos distintos lugares. Esta es la guía que lanzamos en Lima hace unos 9 meses, y lo que hemos hecho, nosotros hemos partido de una revisión, como les decía, para valorar lo que se ha realizado en Lima. O sea, en Lima hay un proceso que fácilmente tiene 20 años, con un proyecto GEF, con iniciativas de muy distinto orden, que para bien o para mal han dado cierto tipo de resultados, y hoy nos encontramos alrededor de la posibilidad de un sistema público que podría ser uno de los proyectos más ambiciosos para consolidar el uso de la bicicleta en esta parte de Lima y en buena parte de otros distritos también. Lo que les estoy mostrando hace parte del resumen ejecutivo del proyecto. El proyecto se está cerrando, falta ya una revisión final del informe definitivo, y está resumido de la siguiente manera. La metodología que usamos fue una definición urbanística de los distintos sectores, con una serie de parámetros a partir de la información de los distritos, a partir de una evaluación de la infraestructura existente, una estimación de demanda con un experto local. Trabajamos las bases de datos de la última encuesta, la actualización de YAICA, y se determinó un potencial de viajes en distintos escenarios y bajo distintos filtros de información con base en la encuesta que seguramente muchos de ustedes conocen. Entonces, esta es la información existente y estos son los viajes que se podrían transferir según una serie de parámetros de tipo de viaje, o sea, tipo de modo de viaje, la distancia, y partiendo obviamente de dar prioridad a los habitantes de los 3 distritos. Esto nos lleva a una estimación de aproximadamente unos 13.500 viajes
que se podrían realizar en Lima con un sistema público en estos 3 distritos. Trabajamos siempre en distintos escenarios, uno de corte pesimista, un óptimo y un ideal, y toda la modelación a partir de esta estimación se hace a partir de 3.500 a 3.700 viajes. Luego se establecen con el tema urbanístico, con el tema de los viajes, unas cuencas y una cobertura que podría tener el sistema, un perímetro y unas proporciones del tamaño de las estaciones. Hay estaciones desde muy pequeñas, medianas y muy grandes, y ya en la estimación final de balanceo, que es algo que hemos terminado recientemente, se modifiquen algunas grandes estaciones atractoras, preveyendo que hay que desplazar bicicletas de un lugar a otro de los 3 distritos. El perímetro final se ha validado con los 3 distritos y se ha definido esencialmente que tenga esta cobertura, y es esencialmente la mayor parte de los 3 distritos. Había un trabajo conjunto con los técnicos distritales. Luego hemos dimensionado estaciones, anclajes y bicicletas desde una lógica técnica, económica, siempre estimando la posibilidad de los distintos escenarios de inversión, los costos que eso podría tener, y en escenarios de ofertar más anclajes que bicicletas, o incluso algo que se está haciendo cada vez más, que es asistencia manual ofertando más bicicletas que anclajes, que es poco usual, pero se está haciendo en varias, se hace particularmente en Santiago de Chile, se hace en Manhattan, se hace en varios lugares, muchísimo en China, de ofertar apoyo manual en algunas estaciones estratégicas. Entonces, esta fue la primera distribución general de estaciones según el tamaño, de grandes, medianas y básicas, y pensándolo en distintos momentos de tiempo, desde una partida básica hasta un final ideal. Luego esto lo hemos definido en el tiempo con base en la infraestructura de ciclorrutas que existen, con las que están proyectadas y las que finalmente habría que hacer si se quiere tener todo el sistema completo. La relación, una de las variables críticas en términos económicos, es el anclaje. El lugar donde se fija la bicicleta, el sistema electrónico cuesta 2 o 3 veces más que la bicicleta, y normalmente se requieren más anclajes que bicicletas. Entonces, este fue un factor clave de análisis en 5 escenarios, 5 posibilidades, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, hasta llegar a una estimación final. Ha sido de gran utilidad poder trabajar con los equipos distritales y tener de cierta manera ya una experiencia local, que es la de San Borja, que ustedes conocen, y un pequeño inicio en Surco. Al final se establece hasta un punto definitivo en las esquinas donde deberían estar las estaciones, y unas alternativas tecnológicas trabajadas con el doctor Utria, Antonio Utria, evaluando las distintas posibilidades y sobre todo la necesidad imperante en Lima de no crear una tarjeta más, sino de buscar integrar en lo existente o buscar una tecnología que no vaya a generar una tarjeta más. Entonces evaluó la posibilidad de usar captura biométrica, tarjeta o mensaje de texto, y se definió finalmente que quedaba la posibilidad de usar cualquiera de estas 3, estimadas en una matriz multicriterio de cuál podría ser la más conveniente, e incluso usar en algún caso las tarjetas ya existentes o, como les decía, mensaje de texto. Se estimaron siempre sistemas de tercera generación, o sea, de última generación y de alta gama, tanto para anclajes como para terminales, y un factor crítico, así como lo eran los anclajes en la definición de la infraestructura de los vehículos, ha sido el tema de seguridad vial. Este tal vez es uno de los problemas más complejos en Lima, que ustedes conocen bien, puesto que no hay mucha información fina sobre temas de accidentalidad, pero coincidencialmente el año pasado, en el mes de julio, ocurrieron 2 accidentes, hubo 2 víctimas fatales de personas en bicicleta, que hizo que el tema sonara mucho por la persona que murió durante la manifestación en la Vía Verde, y la otra persona que murió después atropellada por un autobús.
Entonces, hicimos toda una evaluación, una propuesta con la información existente, un trabajo con los grupos de activistas, que es de cierta manera, una novedad de que existan cada vez más grupos de personas o personas interesadas en este tema en la ciudad de Lima, y con ellos también logramos tener alguna información sobre este tema que es crucial y sobre el cual todavía resta muchísimo por hacer. El tema de reducir la inseguridad vial, la violencia vial, con nuevas infraestructuras o con nuevos trazados de ciclovías, en el caso de Lima es urgente. Si uno ve acabo de pasar por la ciclovía de Reducto y pues no me imagino lo que es andar en bicicleta ahí, o sea, para mí pues sería muy fácil porque yo ando siempre, pero las personas que queremos traer a la bicicleta, a estas personas que quisieran ensayar el sistema público, pues Reducto sería bastante peligroso, por decirlo menos, bastante arriesgado, sería una exposición muy alta. En este tema, afortunadamente, ya, no sé si Carlos hablará en algún momento, hay una posibilidad de una guía que están trabajando y que ojalá se lleve a una instancia jurídica que tenga una validez obligatoria y que no sea un manual más. Nosotros hicimos con CIDAD hace 11 años un manual que todavía sigue rodando por ahí, pero que de cierta manera son opcionales y no son obligatorias. Bueno, las recomendaciones técnicas, el trabajo de intersecciones y finalmente ya la estructura final del sistema explorado con base en la infraestructura existente, o sea, con base en las ciclovías que hay en este momento. Esto es lo que recomendamos, debería instalarse en una primera etapa. Si se construye estas ciclovías que están previstas, y ciclorrutas y ciclocarriles, se podría avanzar en el número de estaciones, pero si se quiere llegar al óptimo, al final, hay que construir alrededor de 70 kilómetros de ciclovías. O sea, ese sería el reto de la ciudad si quiere llegar al total del número de estaciones. Este sería otro reto adicional, todo lo que tenga que ver con integración modal a partir de los sistemas existentes. En San Borja se intenta hacer algo, pero en este momento la capacidad que tiene San Borja para ofrecer integración modal a sus vecinos es muy limitada, puesto que su capacidad de balanceo es mínima. San Borja en este momento tiene algunas dificultades de balanceo, obviamente por presupuesto, pero también por un factor que todos conocen, que es la congestión. O sea, mover en hora pico vehículos medianos con 20 o 30 bicicletas no es fácil en cualquier ciudad. Finalmente se propone una estructura mínima organizacional. Lo ideal sería, obviamente, que los 3 distritos estén de acuerdo y que sienten el inicio de un sistema distrital, interdistrital para toda Lima metropolitana, pero si esto no se logra, hemos establecido parámetros de integración básica que permitan a los 3 municipios tener un mismo sistema, aunque puedan llegar a tener contratos distintos. Que ese sería el plan B, que es exactamente lo que tiene en Santiago de Chile. Santiago de Chile, más de una docena de distritos se han puesto de acuerdo, tienen el mismo sistema y cada distrito tiene un contrato diferente con el operador, que esa sería la opción B, la última que se debería desarrollar acá, incluso evitando un hecho acontecido en Santiago, que es que un distrito decidió hacer un sistema distinto al de los otros distritos, y obviamente es una gran pérdida de recursos, de todo lo que ustedes quieran. O sea, tener una docena de distritos que tienen el mismo sistema, la misma integración, un sistema pues casi metropolitano, y un distrito que decide hacer toldo aparte, pues es una pérdida gigantesca para toda la ciudad. Finalmente, después de la parte organizacional, hemos trabajado un modelo financiero con el apoyo, obviamente, de los distintos equipos y particularmente, digamos, los aportes de Julio César Chávez, para que este instrumento no solamente sirva para este estudio, sino que le sirva a los distritos para una posible evaluación de otros sistemas. He sabido que hay algunas ofertas de poder realizar otro tipo de sistemas, no solamente este que se ha estructurado. Entonces, el modelo financiero que estamos ya en las últimas revisiones está hecho para poder tener unos parámetros mínimos que recomendamos a los municipios, pero que a los distritos, ellos puedan evaluar otros sistemas que les estén proponiendo.
Entonces esa es la estructura general de cualquier modelo financiero, solo que opera como una herramienta también de cálculo de algunos aspectos técnicos, en términos de número de estaciones, en términos de la relación de viajes, y somos muy enfáticos en recomendar unos mínimos para que el sistema sea exitoso, o sea que el sistema se debe plantear unos objetivos de un mínimo de viajes y unos parámetros de contratación con un operador que pueda hacerle una fiscalización al contrato exigente. Algo que es muy difícil de lograr y que pocas ciudades lo tienen, es una relación fluida con el contratante, con el operador, de manera tal que pueda existir, por un lado, incentivos a que el sistema opere bien. La mayor parte de sistemas tienen incentivos para no operar, o sea, para hacer la menor cantidad de viajes posibles. Eso pasa en varios sistemas, la mayor parte de sistemas, diría yo. Acá hemos buscado salvar esas dificultades y tener algunas recomendaciones técnicas y jurídicas para que el contrato pueda prever una operación que sea la más conveniente para los distritos y el concesionario privado. En conclusión, hay un potencial maravilloso en Lima de realizar más de 13.000 viajes, digamos, en un escenario bastante optimista. Los viajes podrían ser mucho más allá de estos, pero lo más interesante, y desde la lógica que nosotros planteamos este estudio, y por eso quería comenzar, en que en Lima hay un proceso que pues lleva ya bastante tiempo. Hay un interés creciente por la bicicleta, como en muchas ciudades de América Latina. En una encuesta que hicimos con CAF en 2013, también para el proyecto LAIF 2014, se demostraba que la parte principal de los usuarios de bicicleta en Lima eran usuarios recientes, es decir, habían llegado en los 2 o 3 últimos años. O sea, gente que está llegando al uso de la bicicleta, que está motivada, gente joven por lo general, incluso algo que hace 15 años hubiese sido imposible de imaginar, un grupo relativamente significativo de mujeres, que hace 15 años en los primeros trabajos que hicimos acá era casi inimaginable pensar que se podría llevar o motivar a mujeres a uso significativo de bicicleta en esta ciudad. Entonces hacemos una serie de recomendaciones y seguramente con CAF presentaremos con más detalle este trabajo en otro momento, en las próximas semanas, así que lo importante de este trabajo en este momento era mostrar la secuencia que ha habido con el proyecto LAIF. Esto hizo parte primero de una guía dentro de una evaluación de fomento de la bicicleta en América Latina, luego de la posibilidad de la estructuración, y seguramente yo creo, estoy convencido que antes de que terminen estas administraciones, seguramente más de una de estas municipalidades tendrán un sistema público de bicicletas operando en Lima. Muchísimas gracias. Amigos de TVial, seguimos compartiendo desde el segundo seminario internacional de la CAF y en esta oportunidad nos encontramos con Ricardo Montezuma. Él ha sido uno de los ponentes, ha estado también en uno de los paneles compartiendo sus experiencias en relación a movilidad, urbanismo sostenible y poder presentar y plantear desafíos para Latinoamérica. Quisiéramos que usted nos responda una pregunta muy interesante. ¿Lima podría ser una ciudad donde se pueda manejar con tranquilidad bicicleta? Depende qué parte de Lima. Porque si usted intenta manejar una bicicleta en la Panamericana o en estas vías rápidas grandes, pues en términos generales la inmensa mayoría se podría mejorar, se podría humanizar para hacer posible el uso de la bicicleta, pero sería un trabajo bastante complejo. Hay algunos lugares de Lima donde es particularmente grato ir en bicicleta, comenzando por el centro del Callao en La Punta, o San Isidro, San Borja, Miraflores. El conjunto de Lima debería poderse, pero sería un trabajo largo, sostenido de mucho tiempo. Básicamente vemos una sociedad donde se han empoderado a los señores conductores, los señores al volante. ¿Cómo poder migrar a esa transición para que esos espacios también puedan ser inclusivos para los señores que están montando bicicleta? El tema es cómo poder articular transformaciones físicas del espacio que se requieren, transformaciones culturales de comportamiento de conductores y demás actores de la movilidad, actores de mototaxi, de combi, y control. El control es fundamental.
Creo que como muchas de las ciudades de América Latina, el control que se hace sobre el tráfico es muy limitado. Es muy sorprendente en Lima ver una cantidad de agentes dedicados a tratar de hacer fluir el tráfico a punta de señales, pitos y demás, y no estar preocupados por el control a la infracción. Incluso muchas veces ayudan a cometer infracciones porque se ponen frente al semáforo en rojo a hacer pasar a la gente en el momento que el semáforo está en rojo. Entonces es un poco extraño que toda la energía y el presupuesto público esté enfocado únicamente a hacer circular vehículos automotores. Muy bien, usted también había mencionado en parte de su ponencia sobre la importancia de la seguridad vial en relación al ciclismo. Compártanos un poco sobre ello, por favor. El tema clave es que hay una atracción, un interés creciente por mucha población joven, estudiantil, jóvenes profesionales alrededor de la bicicleta a nivel global, y en Lima uno lo encuentra, cada vez hay más jóvenes en bicicleta. Sin embargo, las condiciones para manejar bicicleta en Lima son difíciles. El tráfico es violento, el tráfico es agresivo y obviamente se conocen algunos datos. No se tienen todos los datos, desafortunadamente. Son varias las personas que mueren anualmente intentando desplazarse en bicicleta en la ciudad. Algunos de los amigos que nos miran a través de T-Vial probablemente también son amantes del ciclismo, y usted hacía mención de que los ciclistas también pueden protestar. Hizo la mención de un ciclista colombiano que le mandó un mensaje al señor presidente, una de las autoridades. ¿Cómo podríamos alzar la voz los ciclistas para que se nos pueda respetar y se nos pueda escuchar algún reclamo que tendríamos para las autoridades? En Lima, desde hace unos años, hay algunos colectivos muy interesantes como Cicloacción y varios de estos que han estado tratando de hacerse escuchar. Incluso Lima es pionera en haber tenido la primera ciclonudista en América Latina. Es la primera ciudad de América que se quedó calata para andar en bicicleta. Sin embargo, el militante puede gritar, puede expresarse y se necesita que alguien lo escuche, y el problema es que las autoridades en Lima escuchan muy poco. Si uno mira lo que ha pasado en la Costa Verde, lo que ha pasado en algunos corredores, ha habido presión de los ciudadanos para que se haga algo diferente. Incluso el año pasado, en el mes de julio, murió un ciclista en plena manifestación, o sea, lo cual es sorprendente. Creo que se necesita militancia, activismo ciudadano, pero una reacción pública y una reacción proactiva. Yo creo que Lima es una ciudad que todavía sus líderes políticos, la inmensa mayoría, no todos, hay algunos alcaldes distritales que han hecho algunas obras interesantes alrededor de San Borja, Miraflores, San Isidro, pero la inmensa mayoría de los líderes políticos limeños y nacionales quedan absolutamente sordos alrededor de estas solicitudes de la ciudadanía. Muy bien, ¿cuáles serían sus palabras finales, un consejo para los amigos que les gusta salir a pasear en bicicleta, y también a los que no solamente lo ven como un tema de hobby, sino también un tema de transporte para ir a su centro de estudios o a su trabajo? Mi reflexión final sería de que esto, a pesar de las dificultades que hay para ir en bicicleta en Lima, la ciudad se ha mejorado muchísimo. Falta muchísimo por hacer, la ciudad está lejos de ser amable, amigable para ir en bicicleta, pero la ciudad ha tenido unos avances significativos. Hoy es un poco menos peligroso ir en bicicleta de lo que era hace unos 15 años. Yo tengo la fortuna de haber andado en bicicleta en Lima desde hace 15 años y cada vez encuentro que hay pequeños avances, pero todavía siguen siendo lentos. Pero lo más interesante de este momento es que hay cada vez más interés de la ciudadanía común y corriente, la clase media, alrededor de la bicicleta, alrededor de la actividad física, alrededor del correr, del caminar. Y esto indiscutiblemente en algún momento u otro terminará por ser escuchado en los líderes políticos limeños y peruanos. Yo diría cómo hacer más rápidos y más duraderos estos cambios, porque yo recuerdo que hace unos 15 años Lima era muchísimo peor. Había 200.000 taxis, todos le pitaban a uno en una esquina, era un ruido fenomenal, una cantidad de taxis que le llamaban ticos y todo eso. Esto ha cambiado, que Lima, digamos que se ha mejorado. El problema es que demore tanto tiempo. O sea, una ciudad no necesita 10 o 15 años para bajarle el ruido que hacen los taxis.
Entonces yo creo que hay que buscar liderazgo político, porque los ciudadanos se están interesando, los empresarios también, los medios de comunicación se interesan muchísimo en estos temas. ¿Dónde estamos fallando? Yo creo que el problema es de falta de interés de nuestros líderes políticos. Los cambios culturales, los cambios de sociedades pueden ser proyectos nacionales, como lo que comentaba alrededor del British Cycling en Inglaterra, que con dinero público y privado se propusieron algo que parecía imposible, que era que un británico lograra ganar el Tour de France, que nunca lo habían logrado ganar durante 100 años. Y se dieron para estos 5 años. Una gran inversión pública y privada, y al final de los 5 años no solamente ganaron un Tour de France, sino que ganaron 3, y dentro de todas las inversiones de fomento de la bicicleta deportiva y la bicicleta urbana, incluso se llevaron el inicio del Tour de France y una etapa del mismo evento para que atraviese Londres. Entonces yo creo que hay ejemplos, y hay ejemplos maravillosos en España. Sevilla es un ejemplo de una ciudad que no tenía casi nada, o el uso de la bicicleta era absolutamente marginal, y hoy es particularmente significativo. Entonces hay ciudades, hay casos que han comenzado con unos niveles de uso muy precario, sin cultura ciclística, sin interés por la bicicleta, y hoy son referentes internacionales. Quiero hacer un saludo especial a TV Vial y sobre todo a la población de La Punta en el Callao, que es tal vez uno de los lugares más hermosos de América Latina para andar en bicicleta.